Saludos. Muchas gracias por su presencia. En esta ocasión continuaremos resolviendo en Matemática 3 sobre áreas. eh, Específicamente veremos área en coordenadas polares, es siempre sobre integrales, sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas y cómo convertirlo de un sistema a otro, pero específicamente cómo calcular el área en coordenadas polares. Okay. En las sesiones anteriores vimos cómo nosotros podíamos graficar y dependiendo de la gráfica polar, de la función polar, nosotros así tendríamos que identificar qué tipo de figura era. Por ejemplo, si era un círculo, si era un cardioide, si era una rosa o una lemniscata. Entonces, también haciendo mención o recordándonos lo que nosotros vimos en cálculo 2, en los cuales para calcular el área debajo de una curva, nosotros integrábamos o entre dos curvas, nosotros encontrábamos los puntos en común, los puntos en donde se intersectaban y a partir de esas nosotros ocupábamos esos como los límites de nuestras integrales. Aquí básicamente haríamos lo mismo. Lo único que como dependiendo de la figura, es así como nosotros vamos a calcular los límites. Aquí también es importante calcular las rectas tangentes y ver los puntos de simetría. Para ello, partimos de la teoría en que para calcular el área de una región en coordenadas polares se deduce a partir de la expresión que determina el área para un sector circular. En bachillerato usted se recordará de la función, el cual es r al cuadrado entre 2 por el ángulo teta. Es así como usted sacaba el área de cierto ángulo, de cierta porción de pastel, pues, si lo queremos llamar así. Entonces, en esta función, R está en una función de teta, una función polar. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínense que ese es un pastel donde hay muchos invitados y como usted tiene que cortar el pastel en pedacitos bien pequeños. Es decir, que el ángulo es bien pequeño. Entonces, como si fuese un rectángulo prácticamente. Entonces, a partir de esa función, si nosotros integramos la función del área, que es la mitad de r al cuadrado por teta, y r la pasamos en función de teta, nosotros encontramos la función que nosotros encontraríamos, donde el área para un sector en coordenadas polares es la mitad de la integral desde un ángulo alfa hasta un ángulo beta de la función en coordenadas polares al cuadrado, todo eso sobre d sub teta. ¿Okay? Entonces, partiendo de esa función, nosotros tenemos que encontrar básicamente, bueno, si solamente nos dan una función, solo es una función que nos tenemos que encontrar. Pero si nos piden encontrar área entre dos curvas, nosotros tenemos que ocupar esa función dos veces. Primero con la función mayor y luego restamos con la función menor. Para ello también hay que tener en cuenta de que va desde un ángulo alfa hasta un ángulo beta. Por eso es que es importante encontrar las rectas tangentes. ¿Okay? Y encontrar los puntos de simetría. Veamos el primer ejemplo. Encuentre el área encerrada en un bucle de 4 pétalos de la función r coseno de 2 teta. ¿Okay? Usted solo con ver la función ya tiene que saber de qué figura se trata. Como se trata de un coseno de 2 teta, como la constante 2 teta, entonces se trata de una rosa. Y tiene 4 pétalos porque 2 por 2 es 4. ¿Okay? Y es
tangente sobre la recta polar, ¿ok? Es decir, sobre el eje Y. Perdón, sobre el eje X. Okay. Bueno, primero trazamos la curva correspondiente para coseno de 2θ. Recordémonos un paso, recordémonos un poco cómo es que nosotros hacíamos esta curva. Primero esta función la igualábamos a 0 y encontrábamos las rectas tangentes, es decir, en el ángulo donde esto era 0. Para ello, nosotros podemos encontrar, permítame, soluciones donde coseno de 2θ es igual a 0. Entonces aquí nosotros encontrábamos de que efectivamente era para un ángulo de menos pi cuartos a pi cuartos. Okay. Es decir, básicamente, quiero ver. Okay. Bueno, aquí usted tiene su gráfico polar. Entonces, básicamente las rectas tangentes es desde pi cuartos a menos pi cuartos. Y aquí también sigue. Entonces, entre estas rectas tangentes, ahí usted dibujaba los pétalos. Okay. Como nos piden encontrar solamente el bucle para un bucle de esa rosa, o bueno, sería como un trébol de 4 hojas prácticamente. Entonces usted solamente elige uno. Entonces usted sabe que en este va desde menos pi cuartos a pi cuartos. ¿Okay? Ahí disculpen el dibujo. Bueno, también usted sabe, como se trata de una función coseno, es simétrico al eje X. Por lo tanto, en lo que está arriba del eje X es lo mismo, es la misma área que está abajo. Entonces eso nos va a servir para simplificar la ecuación y ya veremos los pasos. Ok, bueno, una vez nosotros hemos hecho las rectas tangentes y hemos dibujado la gráfica, seleccionamos un pétalo, en este caso de pi cuarto a menos pi cuartos, y básicamente sustituimos en la ecuación. Okay. La cual nos quedaría un medio de pi cuartos a menos pi cuartos por coseno al cuadrado de 2θ. Okay. Aquí, para resolver la integral, se recuerdan que les dije que tenemos que observar en qué punto es simétrico. Okay. Aquí se simplifica, lo voy a mostrar en la gráfica. Okay. Okay. Esta área desde menos pi cuartos a pi cuartos es como decir 2 veces el área desde 0 a pi cuartos, que es básicamente lo mismo, de 0 a pi cuartos, o inclusive podría ser desde menos pi cuartos a 0, 2 veces esa área. Entonces aquí nosotros simplificamos y nos queda un medio por 2. Aquí cambiamos los límites, ya no iría desde menos pi cuartos a pi cuartos, sino iría de 0 a pi cuartos, y la función se mantiene, coseno al cuadrado de 2θ. Para resolver esta función, nosotros hacemos uso de identidades trigonométricas, donde el coseno al cuadrado de θ es igual a un medio de
de la función 1 más coseno de 2 teta, sustituimos, integramos cada función por separado, evaluamos los límites superiores y los inferiores, restamos el límite superior menos el límite inferior y el área en un bucle nos quedaría pi octavos. ¿Okay? Entonces, con eso nosotros estaríamos resolviendo esta función. Solamente para corroborar la función, ocupando GeoGebra, R coseno de 2 teta, okay. Okay. Aquí está la figura. Okay. Entonces, básicamente, la función que nosotros hicimos es la integral entre, no, sería integral, okay. La función sería coseno de 2 teta el extremo inferior, como al final, perdón, coseno al cuadrado de 2 teta. Okay. Como al final nosotros tomamos desde 0 a pi cuartos, entonces sería, el ángulo iría desde 0 a pi cuartos. Permítame. Bueno, aquí vamos a... en vez de teta le vamos a poner x. Ok. Y veamos cuánto nos da pi octavos. Y efectivamente nos da 0.39, un equivalente va. Entonces aquí nosotros podemos corroborar que efectivamente nos da pi octavos. Okay. Para terminar esta pequeña introducción haremos otro ejercicio. Ok, permítame. Okay. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Okay. Bueno, nos pide encontrar la región que está entre dos curvas. La primera se trata de una circunferencia con la función r igual a 3 seno de teta y fuera del cardioide r igual a 1 más seno de teta. Okay. Entonces, como sabemos, el primer paso es graficar cada una de las funciones y luego encontrar los puntos, encontrar como la función mayor y la función menor. ¿Okay? En este caso la función mayor va a ser como la función que está más arriba, en este caso sería el círculo que es 3 seno de tetas y lo que nos pide es encontrar, es como si fuese un eclipse, encontrar el área que está en el círculo restándole el área del cardioide, pero exclusivamente en los puntos en que se intersectan tanto el círculo como el cardioide. Entonces, básicamente nos quedaría como una luna menguante, si no me equivoco. Entonces, básicamente nos queda como una luna
viendo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, no es nada de que complicarnos, simplemente la ecuación que vimos anteriormente sería de aplicarla para la función de la ecuación mayor, que es la del círculo, menos la ecuación de un medio de la integral de la función del cardioide al cuadrado. Entonces, así como nosotros resolveríamos. Pero antes tenemos que encontrar los intersectos. ¿Okay? Para ello, haciendo uso de GeoGebra, okay, tenemos la primera función, seno de teta, y tenemos perdón, 3 seno de tetas y la otra es 1 más seno de teta. Okay. 3 seno de teta y la otra es 1 más seno de teta. Okay. Perdón. Me equivoqué. Lo vamos a hacer de nuevo. 1 más seno de teta. ¿Ok? Entonces, cabal, tenemos que encontrar el área restándole primero el área del círculo, restándole el área del cardioide. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que encontrar estos puntos intersectos. Con el Sócrates GeoGebra fácilmente podemos encontrar. Pero la forma correcta sería básicamente igualar las dos funciones y encontrar el ángulo teta. Igualamos las dos funciones, calculamos el ángulo teta, nos queda 2 seno de teta igual a 1 medio. Sacamos el seno inverso y vemos que se repite para dos ángulos, para pi sextos y para 5 pi sextos. Entonces, básicamente sería pi menos pi sextos, que es 5 pi sextos. Entonces, una vez encontrando ya los límites de nuestra integral, básicamente repetiríamos la función con el círculo menos la integral con la función del cardioide, siempre con los mismos límites. Entonces, luego ocupamos, aquí también podemos ocupar simetría, como si nosotros nos fijamos bien en nuestra gráfica, como se trata de una función seno, es simétrica en el eje pi medios. Entonces, lo que está a la derecha es simétrica a pi medios. ¿Okay? Entonces, lo que está en este lado es lo mismo que está en este lado. ¿Okay? Entonces, en vez de integrar desde pi sexto a 5 pi sextos, sería como 2 veces la integral desde pi sextos hasta pi medio. ¿Okay? Entonces, aquí hacemos uso de esa función. ¿Okay? Entonces, básicamente, una vez teniendo esa función, aplicamos simetría y sería 2 veces, en vez de pi sexto a pi medio, sería, en vez de pi sextos a 5 pi sextos, sería desde 2 veces de pi sextos a pi medios. ¿Okay? Entonces, luego hacemos los cálculos correspondientes. 3 seno al cuadrado es 9 seno al cuadrado. La función 1 más seno al cuadrado, hacemos uso de las funciones al cuadrado, de las sumas al cuadrado. Al final nos queda la función 8 seno al cuadrado menos 1 menos 2 seno de teta. Okay. Y aplicamos integrales por funciones apartes. Siempre de la integral desde pi sexto a pi medios. Y al final nos queda
Si evaluamos tanto los límites superiores como los inferiores, nos queda que la respuesta es pi. Y con esta forma nosotros calculamos el área para coordenadas polares. Muchas gracias.